Buenas noches, hoy día voy a hablar sobre las pandillas. Me parece un tema muy interesante, eh, una forma de ver un grupo social en conflicto con las normas sociales y morales que se ha establecido, valga la redundancia, en esta sociedad, ¿no? La presencia de pandillas generalmente se da en los barrios de zonas pobres, ¿no? De las grandes y medianas ciudades del mundo. Este problema de las pandillas ha contribuido a que la violencia en la sociedad aumente demasiado, ¿no? Eh, el problema en el Perú adquiere mayores dimensiones, ¿no? Tomando en contexto la historia, la discriminación, el, el tema sociopolítico en el cual se vive en el Perú o se vivía hace algunos años, ¿no? De acuerdo con Goldstein, la concepción de pandilla ha cambiado un poco desde hace muchos años, ¿no? Dependiendo del momento y del lugar donde se desarrolla esta pandilla, ¿no? Dependiendo de sus tradiciones culturales y la indiferencia que muestra la sociedad hacia estos grupos, ¿no? Eh, en primer lugar, se menciona como pandilla a un grupo social el cual se reúne o se junta simplemente para la violencia, para actos de vandalismo, eh, cosas que van contra las mismas reglas de la sociedad. Este tema se dio mucha más fuerza en los años entre 70 y 80, cuando nació el movimiento punk, ¿no? Eh, Se apoyó mucho en lo que es la anarquía y el anarquismo que sentían los jóvenes hacia las autoridades, ¿no? Esta filosofía lleva a que los jóvenes sientan que las autoridades no los gobiernan, entonces ellos tienen que ir en contra de estas autoridades, ¿no? Ahora voy a hablar sobre las características principales de la pandilla. Las pandillas generalmente tienen territorios, ¿no? Tienen un código y un sentido de la justicia propio, es lo que mencionaba hace un momento. Este tema de la anarquía implicaba que ellos no tenían una ley sobre ellos, sino su propia ley, y esto es lo que lleva a la formación de pandillas, ¿no? Generalmente las pandillas son ajenas al dolor ajeno. Pongámonos el caso de una pandilla famosísima de El Salvador, que es la Mara Salvatrucha, perdón, que es una pandilla que está metida en narcotráfico, está metida en secuestros, extorsión, y no les importa si matan a alguien o lo dejan vivir por el simple hecho de que a ellos no va con ellos, no va con su propia filosofía, ¿no? Eh, Como también complementando este punto, las pandillas ven la violencia como un medio hacia un fin, ¿no? Un fin que es enteramente material. Una característica muy saltante de las pandillas es que ofrecen identidad a sus miembros. Es como que diga yo soy peruano, me siento muy peruano por el simple hecho de haber nacido aquí, pero mucha gente, muchos jóvenes se pierden porque en su adolescencia no han podido captar ese sentido de identidad, ¿no? No se identifican con nada, no se identifican con la escuela, no se identifican con su iglesia, no se identifican inclusive con su propia familia,
¿no? Entonces, en las pandillas, ellos encuentran esa identidad que ellos buscan para sí mismos, ellos buscan saber quiénes son. Entonces, en las pandillas, ellos piensan que encuentran eso, ellos piensan saber quiénes son mediante su propia violencia o sus propias leyes, ¿no? Eh, Estar en una pandilla para muchos significa cierto reconocimiento social, ¿no? Es como que soy pandillero, soy el jefe o soy la chichincle del jefe, entonces me van a conocer por eso, porque estoy ahí, ¿no? Es de cierta forma un reconocimiento social para cada uno. El tema de las pandillas es muy preocupante por el simple hecho de la violencia, ¿no? Si desde un principio se educara a los jóvenes desde casa, enseñarles quiénes son, darles sus propios sueños, darles sus propias metas, que puedan ser quien ellos son y no imponerles este, este, por decirlo así, paradigma de que tú tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que estar en la universidad, tienes que leer y etcétera, etcétera, porque simplemente la sociedad te da ese camino y no te doy una identidad propia. Yo pienso que esto mejoraría mucho, ¿no? Desde el cambio del sistema educativo hasta el cambio del sistema judicial para casos mucho más graves. el, el tema del pandillaje se vería ya de otra forma, ¿no? Ya no se vería tanto como un problema social, sino simplemente es un problema ya de personal, por así decirlo, ¿no? Entonces yo pienso que las pandillas es un grupo social que está muy afectado por la opresión misma que se vive desde el momento en que a ti no te dejan escoger quién realmente eres, dedicarte a lo que más te gusta, encontrarle pasión a algo, ¿no? Entonces pienso que todo este tema podría cambiar simplemente cambiando el paradigma que te da la sociedad. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.